¿Qué tal están? Feliz mañana por este lado del charco de América, por el corazón de América, dicen. Tegucigalpa, Honduras. Soy Raciel Bertraña, estamos en la compañía de don Frederick Goodman, a quien paso a saludar en este momento, si estamos en vivo. Sí, a ver, sí, estamos en vivo. ¿Cómo está don Frederick? Ahí Muy está. bien. A ver, ya me parece que estamos en vivo, pero no me aparece la transmisión todavía. ¿Por qué? Aquí aparece que ¿Dónde somos... estás? A ver. Yo sí veo la transmisión ahora. Yo, yo no la veo todavía y la quiero poner en público, pero no me... a mover la colita. Ah, a ver. No, me aparece que está live ya, pero no me aparece la transmisión. ¿Tú ya la compartiste? En mi muro sí, ahora la estoy compartiendo en el otro Facebook. Vamos a ver, aquí veo, pero no la veo en el... No la puedo ver en mi muro. Vamos a ver, chat en vivo. No En el muro veo. lo lamento. Y mientras no, bueno, voy a tener que cerrar las aplicaciones, volverlas a abrir. Tal vez eso es. A ver. A ver. Ujú. Sí está. Ahora sí está. Ok. Editar privacidad y ponerla público. Bien. Ahora sí, feliz mañana. Bienvenidos a Veo Ocultas. Pues nuevamente, no sé si en realidad ya perdí la cuenta de YouTube o solo es un nuevo castigo, En serio. pero fíjate que, ¿sabes qué es lo más tonto? Que esta gente está El castigando reggaetón. por programas que tienen más de un año. Ah, sí, no sé por qué de repente bloquean cosas que sube uno hace un montón de tiempo y dice, y ahora de repente, ¿a qué viene esto? Sí. Dice acá, hola, verdades ocultas, HN, nuestro equipo revisó su contenido y lamentablemente creemos que infringe nuestra política de información médica errónea. Hemos eliminado el siguiente contenido. Sabemos que esto puede resultar decepcionante, pero para nosotros es importante que YouTube sea un lugar seguro. O sea, y era por lo de las pullas. ¿Qué tal? Ya está comprobado. Entonces, seguro. ¿Y por qué no le dijeron a la gente que las pullas hacían tanto daño? Y ahora me eliminan por eso. No se permite en Porque, YouTube contenido porque, que represente. Ajá. porque YouTube le pertenece a Google y Google tiene acciones en En empresas Seneca o de en Pfizer. medicamentos. Creo que es AstraZeneca. Me parece que es AstraZeneca. Dice, no se permite en YouTube el contenido que represente un riesgo grave de daño atroz a daño atroz. O sea, nosotros con este programa estábamos alertando a la gente de los peligros de la puya y el atroz lo hicieron ellos y yo estoy haciendo el atroz. Pero ni arroz puedo hacer para que digan que hice algo atroz. Dice, la información médica errónea sobre las puyas, dice, que se administran actualmente y que están aprobadas y confirmadas como seguras y efectivas. Ay, Dios mío. Auxilio. Pero acá dice, vamos a ver acá, es que lo que quiero saber es que ¿cómo se llama? Si me dice si me cancelaron o no. Para ayudar a mantener segura nuestra comunidad, limitamos algunas de nuestras funciones más potentes a los canales que han creado y mantenido un historial de canal positivo o que han proporcionado verificación. A partir de ahora, tu canal no tiene suficiente historial de canales. Ha perdido el acceso a funciones avanzadas. Esto puede haber sucedido porque tu canal no consiguió nuestras normas de la comunidad. Ah, no ¿Cómo está afecta esto? bloqueado. ¿Ah? Es que si estuviese bloqueado directamente no podrías acceder, si lo hubiesen eliminado. Ah, bueno, Lo pues que no está significa es que eliminado, pero tienes una advertencia solamente. no, si no Revisa de puedo, todas maneras. no puedo transmitir en vivo. Ah, entonces bloquearon eso durante, creo que te lo bloquean durante 2 meses, creo. Depende, hay que revisar. Es que no me dicen, porque aquí solo dice, ¿cómo afecta esto a tu canal? No podrás hacer cosas como obtenga límites diarios más altos para Cepillarse transmisiones los en vivo, dientes, carga de ponerse los vídeo, cordones de las zapatillas. sí, insertar transmisiones en vivo y fijar comentarios. Pero dice, ¿cómo restaurar el acceso a funciones avanzadas? Para restaurar el acceso puede
crear un historial de canal positivo siguiendo nuestras normas de comunitarias, proporciona verificación de identificación o videos para un acceso más rápido. Es posible que A mí también me estuvieron haciendo, a mí también me estuvieron queriendo poner eso y al final los ignoré y dejaron de molestar. Pero la cuestión es poder, bueno, también te lo estuve comentando hace un par de meses, que te ponen esa opción de que sea más, todo mucho mejor, más rápido, etcétera, 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 tantos beneficios para que le interesa, pero a cambio de qué? De que te obligan a tener que hacer más aceptación de cambio de sistemas de acceso a través de sistemas biométricos. pues que lo chingue su abuela, porque no va a hacer eso. Claro, porque ellos, o sea, lo que están buscando todos estos y para lo que les pagan los que están encima de ellos es para que quiten las contraseñas y tú tengas que utilizar sistemas biométricos. Para la Pues que le contraseña vaya vas a... bien. Claro. ¿Por qué le molestan a uno a cada rato? Cambie la contraseña, no sé qué, cambie la contraseña, no sé qué, cambie. ¿Cuántas veces cambia uno la contraseña y al final yo creo que ni se acuerda uno de la contraseña? Sí. No, cada rato tengo que estar creando métodos para guardarlas. Bueno, vamos a comenzar en esta serie del deshacimiento del ego. Les advierto, esta serie va a ser larguísima, porque vamos a ir tratando diferentes aspectos de él, del ego ya en la parte de cómo trabajarlo en la mente o cómo se manifiesta o cómo nos han programado o cómo ese principio que llamamos ego, que es la idea ilusoria de vernos separados, la idea ilusoria de creer que esto material es real, esa ilusión equivocada de experimentarnos de manera individualizada y olvidar quiénes somos, que somos ese colectivo, que somos esa unicidad, etcétera, etcétera. Entonces vamos a irla como derivando en varios aspectos que se manifiesta en el día a día. Y hoy quiero presentarles esta arista que vamos a analizar y le llamamos el deshacimiento del ego, entre paréntesis, la guerra de los sexos. La idea de desgranar este programa o el enfoque del desgrane que vamos a hacer está orientado en poder entender algunas preguntas que de repente nos hacemos. Algunos creen que hay civilizaciones donde no existe el género. Hemos hablado también que hay textos antiguos que nos hablan de los hombres primigenios, pues tampoco tenían género, o tenían los dos sexos, mejor dicho, integrados en sí mismos. Y si hablamos de unicidad, que todos somos uno, ¿por qué vivimos en esta dualidad? Y en este caso, en el enfoque específico del sexo. Ya hemos hablado de algunos de los sentidos y propósitos que tiene la dualidad, pero en este caso vamos a enfocarnos directamente en el componente sexo, ¿sí? ¿Por qué tenemos estas diferencias? ¿Por qué experimentamos esta realidad en avatares o cuerpos masculinos, femeninos? ¿Por qué vemos en mucha de la información que ahora tenemos acceso de las diferentes religiones aspectos muy remarcados en las diferencias de los sexos? Vaya, por ejemplo, eh, tal vez estar equivocado, pero según recuerdo, no se permitía que en el antiguo Israel sacerdotes fueran mujeres, o sea, sacerdotisas, pero sí, eso existía en otros pueblos aledaños. Pues el día de hoy tampoco vemos, bueno, yo no lo sé, por lo menos en los judíos ortodoxos no veo que existan rabinas, solo que son los rabinos. Rabinas. Sí, pues, ¿verdad? O por ejemplo, lo que el apóstol Pablo enfatiza, ¿no? Que la mujer calle, que la mujer no enseñe, que le está prohibido a la mujer enseñar y tantas cosas que se utilizan en las religiones, pero también vemos históricamente la imagen, por ejemplo, de cuando se habla del padre, se ve una imagen masculina, aunque si nos vamos a textos como, ¿cómo se llama? Los esenios, pues en el Padre Nuestro no es Padre Nuestro, es Padre y Madre. Hay ciertas diferencias. Pero quizás iniciar explorando en primera instancia por qué la experiencia a partir de sexos
diferentes. Realmente hay diferencias, bueno, ya para posterior, realmente habrán diferencias importantes que textos religiosos hacen entre hombres y mujeres. ¿Por qué la idea de una deidad masculina? Y posteriormente, sí, analizar un poquito más, vaya, aspectos, ya que estamos en este lado de Occidente, aspectos de algunos textos bíblicos de por qué esas diferencias entre hombres y mujeres marcadas en algunas cuestiones como de la enseñanza o no. Centrarnos realmente en conocer qué hay detrás de ello y más que todo aquí la idea es cómo estas diferencias que vemos, pues plausibles en nuestra vida, pueden ser una mala jugada del ego. Es más bien cómo el ego adopta la idea o deforma la idea de los sexos, ¿sí? Para crear estos conflictos, que más bien por aquí será lo interesante de entender. Por eso lo de la guerra de los sexos. ¿Por qué al ego le interesa mantener en conflictos y siempre estar incentivando las diferencias, en este caso marcadas en los sexos entre hombres y mujeres, y luego las deformaciones de los sexos y las identidades? Pero el principio, ¿por qué? ¿Cuál es? Ahí es la que me hacía la pregunta, que qué opino del homosexualismo. Ya hemos hablado muchas veces nosotros en estos programas sobre esto, pero ¿cuál es la importancia tanto de desarrollar esta experiencia respetando el vehículo que se te dio, con las prestaciones que se te dio? ¿Cómo el ego se inmiscuye para degenerar eso? ¿Y cómo el ego deforma, si es que existe una idea sacra e importante en esta experiencia de experienciar la vida a través de sexos opuestos? Y si somos uno, ¿por qué tenemos sexos opuestos? ¿Cómo el ego tuerce esto? Así que vamos a arrancar entonces conversando sobre este particular de cómo el ego se inmiscuye para torcer algo que de repente es muy visible, que existen estas diferencias. ¿Cuál es la razón entonces, viéndolo desde la creación de estas realidades donde aparece el ego? ¿Por qué es necesaria la experiencia de vehículos diferentes, avatares diferentes en cuanto a sexo? Si somos uno, si antiguamente éramos, bueno, según lo que dicen algunos textos, éramos una sola carne en un solo ser, o sea, estaban integrados en ese solo ser. Algunos textos lo demuestran o parecen demostrarlo, pues no, que no tenían sexo, sino que estaban los dos integrados. Y de ahí, pues, el que muchos atribuyen a ese primer versículo de Génesis, varón y hembra los creó, como dando a entender que estaba integrado el varón y la hembra en un solo ser. Adelante, don Gutman, bienvenido a Veo Ocultas, el deshacimiento del ego y la guerra de los sexos. Adelante. Cuando empieza todo el asunto que nos está contando la literatura antigua sobre la división, ¿sí? Cómo se produce el universo y cómo se genera una división, nos comienza narrando que había ya un aspecto de sexo. Es decir, ¿qué significa sexo? Significa sección, significa separación, significa cortar, ¿no? Entonces, el sexo es dos partes de una misma cosa. Están separados porque cada uno representa el 50% de la totalidad, ¿no? Entonces, cuando se produce este universo, cuando aparece dualidad, quiere decir que la dualidad es intrínsecamente un 50% de la totalidad, ¿no? Entonces vas a encontrar que la luz es un 50% de la totalidad y la oscuridad es un 50% de la totalidad. Por ende, entre los dos están representando el concepto del yin y el yang, están representando las dos caras de una misma moneda, pero cada una es una porción, ¿sí?, de la totalidad que representan en su conjunto, ¿no? Entonces eso es lo que es la sexualidad. La parte de los órganos y la cuestión reproductiva aparece en el nivel de la forma en segunda y tercera densidad, porque es la manifestación que tiene por objeto ayudar a la mente en un proceso de trabajo.
Al mismo tiempo, va a ayudar también a los centros de energía en un proceso de reorganización, y al mismo tiempo es una forma de expandir las unidades, ¿no? Que sirve para que tú crees una porción de ti mismo para que otro alma pueda continuar en el proceso de experiencia, ¿no? Mientras que en cuarta densidad, quinta densidad, medida que subes, la forma en la que ellos crean no es necesaria, no, o sea, no tiene la necesidad del uso de la multiplicación, ¿sí? De una parte de sí mismos en esos términos. O sea, no hay un proceso embrionario, bueno, no lo sé si lo hay en cuarta densidad, pero hablando ya de quinta, sexta, séptima densidad, las cosas funcionan a través de otros parámetros que usa la mente, como es la verbalización, como es el pensamiento, ¿sí? Mientras aquí funciona desde el punto de vista de la acción, pero tú puedes fabricar una criatura, ¿sí? Pero requiere cierto conocimiento. No obstante, la criatura no va a poder moverse porque no tiene sangre, porque no tiene alma, no tiene espíritu. Entonces tienes que elaborar, ¿sí? Casi que un golem, ¿no? Un tipo Frankenstein. Y después tienes que hacer un rito para que haya un alma que lo quiera mover. Entonces son todo un montón de elaboraciones que pertenecen a la segunda y casi que la tercera densidad para que pueda perpetuarse el trabajo de los procesos de encarnación. Entonces, eso es el parámetro que sirve para la segunda densidad. Entonces, tenemos que hay una serie de recursos, ¿sí? Que nos brinda el aspecto de los órganos, de los cuerpos equivalentes, de los cuerpos que se complementan, ¿no? Y que a su vez son imagen de la mente, ¿no? Son imagen que puedes ver incluso en el cerebro, que el cerebro tiene sus dos partes, y lo hemos hablado ya muchísimas veces. Entonces, por ahí es por donde hay que empezar a entender que el hecho de que existan cuerpos masculinos y cuerpos femeninos es como resultado, en el nivel de la forma, de la proyección de la dualidad. Es la manera en la que se van a desarrollar y la que van a proceder en otro nivel al autoconocimiento. Cuando uno va al libro de Barashit, al libro del Génesis, y tienes en el capítulo, no sé si es en el 3, no me acuerdo ahora, bueno, que, bueno, ya lo Dame va el, mencionando con sí, si quieres anterioridad. solo menciona el versículo, yo lo busco. Bueno, lo que pasa es que son varias secciones, a ver si me voy acordando de cada una de memoria, ¿no? Que te dice que el Elohim, sí, que en ese caso lo llama Yahweh, crea al ser, ¿no? Y lo hace que sea Sahar Venekeva. Sahar quiere decir una parte masculina y Nekeva quiere decir una parte femenina, ¿no? O que también podemos decir macho y hembra, ¿no? Entonces, él crea esos primeros seres que tengan no voy a llamarle androjismo, digamos, estos seres hermafrodita. Entonces, estos seres hermafrodita se pueden desarrollar si quieren o no, ¿sí? De diversas maneras, porque ya tienen todo eso integrado. La cuestión es que encontramos que dice en otro momento mucho más adelante, aunque uno lo lee ahí, cree que es la misma historia, que todo eso pasó en 3, 4 días, ¿no? Pero estamos hablando de cosas que ocurren a lo largo de millones de años, ¿no? O en el mejor de los casos, cientos de miles de años. Que hay una toma de conciencia, o sea, o hay un estado de letargo en la humanidad. Podríamos decir que es una serie de humanidades, ¿sí? En X planetas que se están desarrollando en segunda densidad. Están tratando de entrar a una tercera densidad. Pero ¿qué ocurre? El cuerpo no les da las prestaciones que ellos quisieran, porque su nivel de conciencia y el cuerpo no coinciden, ¿sí? En consecuencia, es como si el ser estuviese en una especie de letargo, carente de conciencia. Toman y hacen una mejora genética, ¿sí? Para que los siguientes cuerpos te den unas mejores prestaciones para que puedas hacer lo que realmente quisieras hacer, que puedas desarrollar todo tu potencial y puedas adquirir conciencia. Eso es lo que, a grosso modo, es a lo que se refiere, que dice que Yaldabaoth insufla aliento en la nariz del hombre, ¿no? Entonces se está refiriendo a que se dan Y al una Dabaoth dice, y al Dabaoth sí. es quien insufla, no es Jehová.
No, es Yaldabaoth. Pero es que la cuestión es lo que estamos hablando en el Ajá, programa pasado. Tenemos ok, que entender por encima de todo los significados. muy Acordarse bien, que Yaldabaoth ah, es un mitologema que se refiere al ego, ¿no? ok, Pero no el ego como arquetipo necesariamente, porque si fuese arquetipo, pues ya estaría diciendo que es Satán, sino que se está refiriendo a lo que es en el nivel de la experiencia, ¿sí? La manifestación y cómo se va sí, a dar. el personaje, por Entonces, decirlo de alguna manera, no, la generalización del concepto del ego en términos de la mente ok, en el universo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se insufla en tu nariz? El deseo de vivir, ¿sí? El deseo de evolucionar, así como ser, ¿no? perdón, bueno, es que es otro tema, voy a apuntarlo para más adelante, sigue adelante, no te interrumpo, Sí, ok. Entonces, lo que pasa es que hay varios puntos, pero como siempre me agarras y sí, me obligas a improvisar, no me toca ir dejándolo todo como en la nube mientras voy organizando yo las sé, lo ideas. siento, te entiendo, adelante. Entonces, eso es como al que le da una cachetada y le dicen lo siento. El que lo sintió fue el que recibió la cachetada. Ah, lo La siento, sintió. otra vez, Entonces, insufla, ¿sí? El deseo de un desarrollo sin que él sea consciente de lo que está pasando. Entonces, voy a tratar de ir por partes, porque es mucho, ¿no? Voy a tratar de ir organizándolo. Entonces, para no salirme de una cosa y saltar a la otra sin terminar de aclararla. Voy con el punto de lo que es insuflar, porque hay varias cosas que hay que tocar. Y no hace falta que nos salgamos ni siquiera de los primeros 3 capítulos de Génesis, o sea, de Barashit, porque ahí ya de ahí tenemos bastante recurso. Lo que ocurre es, ¿por qué Yaldabaoth insufla, ¿sí? Este arquetipo, insufla mmm, este, este deseo de evolucionar en la conciencia del ser, en el ser humano, digamos? Vamos a hablar en términos colectivos, en el ser adámico. Esta idea no viene de él, ¿sí? Lo que él trata es de encontrar por qué estos seres no están haciendo lo que él quisiera. ¿Mm? Entonces, ¿quién es el que insufla en él el que actúe de esa manera? Bien, podemos verlo en el nivel de la forma, los ángeles, pero ¿quién es el que lo hace en el nivel más elevado? La conciencia, ¿cómo le podemos llamar? Sofía, ¿sí? La sabiduría. Es quien le hace pensar, no puedes lograr esto por ti mismo, lo que quieres conseguir, tienes que pasar, ¿sí? Poder de ti y ponerlo dentro del hombre. Entonces, una de las maneras de poder entender esto es que el ser humano, para poderse desarrollar, ¿sí? Y adquirir conciencia, tiene que comprender cómo funciona el universo, tiene que entender qué es el árbol de la mente o qué es el árbol del bien y del mal. Para poder entender el árbol del bien y del mal, necesitas comprender el universo de forma holística. Si tratases de explicarle a la conciencia del hombre los elementos no duales, podría entenderlo, pero luego en la práctica, cuando se encuentra con las vicisitudes de la vida, no va a tener claro cómo resolverlas en el momento práctico. Puede que tenga una percepción grande, es decir, muy bonitos los animales y todo esto es muy hermoso y la paz, pero de repente le sale un oso, ¿sí? Y se le tira encima. Entonces dirá, ¿de qué me sirve esta cosa si no conozco las herramientas para ir avanzando a una mecánica práctica, ¿sí? ¿Cómo partir por el hecho mismo de que desde antes voy con mi mente, voy a magnetizar el hecho de que no me encuentro un oso? Entonces, no es solamente el conocimiento, sino la comprensión a través de una serie de herramientas y estrategias que vas a aplicar en la vida para poder lograr que sea un hecho eso que tú piensas en la parte técnica. Es tan simple como en el sistema educativo te enseñan un montón de tecnicismos y un montón de datos, pero cuando sales del colegio no sabes aplicarlos porque no tienes la habilidad. Entonces te adiestran, no, o sea, te cogen como si fueses una computadora y te meten un montón de datos. Pero cuando quieres realmente llevar las cosas a la práctica, no sabes porque todo son tecnicismos. Entonces lo mismo aquí. Puedes tener un montón de conocimiento, incluso visualización sobre el no dualismo. Pero cuando estás en el mundo, de repente te empieza a dar hambre, ¿sí? De repente te enfermas, ¿sí? Ves que pasan las décadas y te envejeces.
ves que hay amenazas de depredadores. O sea, te das cuenta de que aunque tú quieras estar en paz, viene una tribu enemiga y te quiere atacar. ¿Qué haces tú? Te quiero mucho y va y te clava un flechazo, ¿no? Entonces, de nada sirve, y este es el arquetipo de Abel, ¿no? Que tú puedes tener la mente muy ingenua y todo paz mundial y los ama a todos, pero el otro tiene el arquetipo de Caín, ¿sí? Que es la conquista, el dominio, y que no le va a importar si te tiene que cortar la cabeza o empalar, ¿no? Entonces te das cuenta de que, y es lo que estamos hablando en la clase, en la temática sobre el arquetipo que tiene que hacer uh, Sabaoth, ¿no? Adonai. Y es que si no hay un árbitro, ¿sí? Si no hay alguien que neutralice, el que está más polarizado por una cuestión de peso va a empujar a todos los demás hacia su oscuridad, como si fuese un agujero negro. Entonces, tiene que haber alguien que esté neutralizando, que esté sirviendo, haciendo de árbitro, ¿sí? Para poder mantener ese equilibrio. Por eso, en términos de la cultura indie, le llaman a él Brahma, o sea, el que mantiene el equilibrio mientras Shiva hace su trabajo y mientras Vishnu hace su trabajo. Él tiene que mantener el equilibrio, ¿sí? Y mira que le ponen Brahma, coge la A y vuelve y ponla adelante, y es Abraham. Bien, te das cuenta de que son códigos que se van introduciendo, el punto de equilibrio. Entonces, volviendo con lo de Yaldabaoth, si se le va a dar al hombre una toma de conciencia, él tiene que comprender lo que es el ego y tiene que partir de ser consciente de que la oscuridad que hay en él mismo va a tener que empezar a trabajarla. Y esa oscuridad es Yaldabaoth. Entonces, lo primero que el hombre tiene que hacer para empezar a avanzar en su toma de conciencia, porque el hombre estaba dormido, ¿sí? Entonces, insufla en su nariz aliento de vida. Entonces, ¿qué es en realidad lo que se está tratando de decir? Que el ser que está dormido es el ser que es carente de conciencia, pero si el ser quiere adquirir conciencia, tiene que partir por el hecho de comprender que el universo surgió del ego. Bien, entonces lo primero que tiene que hacer es comprender quién es el ego. Por eso engañan a Yaldabaoth para que tome el poder y lo insufle en él. O sea, que el poder que nosotros tenemos radica en el hecho de comprender que todo salió del ego, porque a través de la comprensión del ego y el deshacimiento del ego es que nosotros nos vamos a desarmar de las ataduras del sufrimiento, ¿sí? De las ataduras de la esclavitud, de la pobreza, etcétera, 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 que todo eso es lo que es el arquetipo de la muerte, ¿no? Entonces, por un lado, ese aspecto importante. Por otro lado, perdón, se me va la voz, el hecho de que dice que cuando él abre los ojos, él ve a una mujer delante de él. Y alguno que haya memorizado Génesis dirá, no, pero Félix, está saltando versículos que son inconexos. No, lo que pasa es que yo estoy tomando como referencia otros manuscritos que tienen la cronología de los versículos de forma distinta, porque ayuda al ensamblaje correcto de lo que es la comprensión de esto, no como un relato lineal, porque no nos sirve necesariamente el relato lineal en todos los casos. Es entender cómo en realidad van conectados, ¿sí? Los puntos de lo que el relato quiere transmitir, que es desde el punto del punto de vista de la mente. Entonces, quien en cierto modo ayuda a que el hombre se levante. Es importante esto porque cuando habla de levantarse se refiere a la toma de conciencia, de que dice Talita Kumi, ¿sí? Takum es levántate, ¿sí? Talita es el nombre de la niña cuando Jesús le dice que se levante. Entonces Takum Es es Takum, levántate. perdón, Takum es normalmente levantar. Tikkun. El Tikkun no es lo mismo, es diferente. El Tikkun. No sé cómo Eso se no. escribe, tendría que Bueno, mirarlo. ok, Pero es adelante. posible que el Tikum tenga algo que ver con sí, porque Tikum sí está relacionado con eso. Entonces es lo que se levanta, no es porque esté dormido. Hay que entender en simbología, antes de que existiesen los lenguajes existía la simbología, simbología antecede a la lengua. Entonces todas las cosas que están de forma horizontal están inertes, ¿sí? Entonces cuando tú estás acostado estás inerte, sin poder. Cuando tú te levantas y estás de forma vertical adquieres poder. ¿Sí? Por eso los hombres ponen a sus estatuas verticales como para asumir que tienen algún tipo de característica especial o sobrenatural. El ser humano está erguido. Entonces, esa es la parte importante en todo esto. Cuando tú te yergues, cuando estás vertical, estás despierto, has adquirido conciencia. Mientras tú estás acostado es como si estuvieses muerto. Bien. Entonces, y lo ves en muchas banderas también, la bandera de los Estados Unidos originalmente era así, las líneas rojas y blancas, las pusieron así, ¿sí? Porque escoger a los estados que están erguidos, ¿sí? Como un estado de la estatua y los estatutos, y lo ponen hacia abajo. Hay que decir, quitarle el poder, convertir a los países en corporaciones, o sea, todos están bajo control, porque ¿qué es
¿Qué es corporación? Corp en inglés quiere decir cadáver. Entonces todos pierden su facultad o el concepto de cómo sería un clan para convertirse en estamentos que están bajo un poder mercantil. Pero no voy a extenderme ahora con eso. Es para una idea, ¿no? Entonces, el ser humano se tiene que levantar. ¿Quién ayuda a que el ser, y cuando digo el ser humano, es la raza humana, a que el hombre se yerga, ¿sí? Su contraparte. Entonces, cuando el ser va adquiriendo conciencia sobre la necesidad de mirarse a un espejo, dice, tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. Sí, o hueso de mis huesos. Sí, sí, el hueso de mis huesos. Sí, basar be basará. O sea, tú eres carne de mi estructura de carne. Entonces, más adelante le dicen que tienen que volver a ser una sola carne. ¿Qué es el hueso? La pasta estructural interna. ¿Qué es la carne? Lo que compone, lo que le da estructura. Entonces, es el cuerpo en sí. ¿Sí? El cuerpo necesita unos huesos y necesita pues un conjunto de ligamentos, tendones, tejido tisular, etc. Entonces, luego le dicen, o antes dicen, le pondremos una negeddo, una ayuda idónea, como traducen en español. Pero neged es más bien una cuestión de algo que está delante. ¿Sí? Negeddo es algo que se te presenta delante. Y lo vas a ver más adelante en otras muchas partes que pues dependiendo las Biblias, o dependiendo también del uso, usan otras definiciones como puede ser el prójimo, tu hermano, tu vecino, tu, yo qué sé, pareja, etc. Entonces, vas a encontrar que es lo mismo, el próximo, o como sería prójimo en español sería próximo. Todas las personas con las que tú te vas encontrando delante son un reflejo de ti mismo en algún nivel. Pero lo que va a ser reflejo de un 50% de lo que tú careces a propósito, ¿sí? Es el sexo opuesto, ¿sí? O sea, es la porción opuesta. ¿Por qué? Porque es un agregado entre todas las cosas que tienes que desarrollar. Por eso, si nuestro cuerpo estuviese completo, o sea, si fuese hermafrodito, perderíamos la posibilidad de ampliar la capacidad de desarrollo, o sea, la capacidad de aprendizaje sobre el deshacimiento de la dualidad. Bien, y no estoy hablando exactamente del ego, sino de la parte específica de lo que es lo dual. Cuando comprendes lo dual, te das cuenta de que quien ha producido, quien ha llevado a cabo, quien es el responsable de la dualidad es el ego. Entonces, la dualidad no es otra cosa sino el resultado del ego. El ego es el que se pone entre medio y produce la división. Igual que la serpiente se enrolla en el árbol y crea una división entre Adán y Eva, o sea, entre el hemisferio mental izquierdo y el derecho, igual que lo ves en contraposición en el hemisferio derecho e izquierdo cerebral. Y lo mismo en el cuerpo. El cuerpo está dividido en dos. Una sección es masculina y otra cosa es femenina. Entonces, estaba diciendo esto, lo de Adán. Entonces él mira a esta mujer y le dice eso y le dice, a partir de ahora serás llamada Javá, ¿sí? Porque has sido madre de los vivientes. Cuando él le dice que eres, y porque fuiste tomada de Adán, ahí, bueno, hay un montón de cosas que decir, pero estoy tratando de no perder el hilo. Dice, de Adán fuiste tomada. Entonces lo voy a poner aquí, a ver si se puede. A ver. Bueno, aquí se lee, a ver, sí, Adán. Entonces, dice que el nombre que le da a ella es Javá, sí, madre de toda vida, porque fue tomada de Adán. Efectivamente, porque tú coges A y M y es Am, quiere decir madre. Entonces, el nombre de la madre sí procede de Adán, literalmente, sí, o sea, en el sentido literal, el nombre de ella como madre procede del nombre Adán, o sea, el nombre de ahí fue tomado. Al mismo tiempo que también habla de la costilla, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes es que el ser humano entienda que nos identificamos o nos acostumbramos a tener un cuerpo en particular, ¿no? Lo primero
que tenemos que hacer es conocer el propio cuerpo, ¿bien? Conocer qué es el cuerpo físico, qué es el cuerpo psíquico y qué es el cuerpo espiritual. Entonces, digamos que es una primera fase de nuestro trabajo y desarrollo. Y esto es lo que ocurre con los niños. El niño empieza a gatear y empieza a ver cómo su propio cuerpo se desarrolla, empieza a crecer, a alimentarse y empieza a observar su propia fisionomía, empieza una fisiología, una fisionomía, su anatomía, y él va descubriéndose. Entonces va pasando por estas etapas y el niño se da cuenta de sus órganos, se analiza sus órganos, después van creciendo, viendo que le salen pelos por todos lados, por las axilas, en la zona púbica. Entonces empiezan a haber unos cambios, después cambios hormonales. Entonces le empieza a gustar esta o le empieza a gustar este. Y es en un proceso de autoconocimiento, y es donde esa fase, ¿no?, de vulnerabilidad, que es la que está aprovechando todo este movimiento ideológico, ¿sí?, para confundir a los niños. Y se aprovecha de todo esto hasta que lentamente empieza como a descubrirse. Entonces, uno de los primeros aspectos es el autoconocimiento, y a veces pasa que la persona puede tener 25, 30, 35 años y todavía se está autoconociendo. Entonces, esa es una de las cuestiones más trascendentes, y ves todas estas modas que especialmente se tratan de ventilar en Hollywood y la industria satano musical, que es crear un desorden disociativo, ¿sí?, un trastorno de la personalidad, a través precisamente de que la personalidad es conocerte a ti mismo, quién eres, pero tienes que empezar a conocerte. Lo primero en lo que vas conociendo es qué eres tú. Si tu cuerpo es masculino, conocer el cuerpo masculino. Si tu cuerpo es femenino, conocer el cuerpo femenino. En ese proceso empiezas a analizar el cuerpo ajeno. Sí, ves los otros cuerpos. Luego, aquella persona que te gusta y con quien tienes intimidad sexual. Entonces, el conocer, por eso la Biblia habla de conocer en el ámbito sexual. Entonces empiezas a conocer quién es esa persona sin la ropa, ¿no? Y empieza a haber una intimidad, como que los cuerpos se funden, ¿no? En ese proceso, ¿sí?, se empieza a crear también una especie de sinapsis psíquica a través del trato y el contacto, ¿sí? No solo el contacto físico, también el trato personal, el trato cercano, porque se solapan, o más concretamente, se empiezan a combinar constantemente las auras de los dos individuos, y pasa incluso a veces entre familiares, entre amigos. La energía de los auras también se va combinando y se va creando una red. Lo que pasa es que cuando son distintos, ¿sí?, en el ámbito de la energía, si es masculino o femenina, se crea una complementación distinta a cuando simplemente te llevas súper bien con un amigo o con una amiga o con un familiar y tienen cosas en común. Entonces se crea una red de energía, pero son patrones distintos a cuando son polos positivo y negativo, o cuando son dos positivos o dos negativos, ¿no? Bien, entonces lo que nos está diciendo este capítulo de Génesis, cuando esta mujer está adelante, esta mujer, cuando habla del asunto de la ayuda idónea, es que va a ser idóneo la ayuda que le va a brindar. Eso sería más bien lo correcto. Y no la mujer al hombre, ¿sí?, sino el hecho mismo de que todo aquel con el que tú vas a compartir espacio cuántico va a trabajar contigo en una forma de espejo. Ese espejo puede ser una sombra de tus propios defectos, como puede ser también claramente un espejo literal de ti mismo, ¿sí?, o de las cosas positivas que tienes. Y en ese proceso te sirve para que tú puedas ver aspectos de la totalidad de lo que es el ser. ¿A qué me refiero? Que si tú, lo que estábamos hablando ayer, que si tú estuvieses solo en una cueva, en realidad no te llegas a conocer, porque no sabes cómo reaccionas ante los miedos, no sabes cómo reaccionas ante la ira, no sabes cómo reaccionas ante la amenaza, no sabes cómo reaccionarías ante el cansancio, no sabes cómo reaccionarías ante ver a un hijo que lo van a agredir. O sea, pero en cambio, cuando lo aplicas, ahí es cuando realmente desarrollas todo el trabajo interno. Por tanto, necesitas a las demás personas, o sea, el ser humano necesita a los demás seres humanos para poder producir un crecimiento interior a través del reflejo que vemos en las demás personas. Si no hubiese otras personas, tú no te puedes desarrollar. Necesitas un espejo. A menos de que tengas sueños, entonces los desarrollarías en los sueños. Y parte de los sueños es justamente hacer esto, pero de forma desinhibida, ¿sí?
estando despierto en el estado de vigilia, lo que tienes es a las demás personas. Por eso cuando más te relacionas, cuando tienes, digamos, estás más en relación a un trabajo en equipo, como puede ser con una pareja, o incluso ocurre mucho con los equipos deportivos o los equipos en coreografías o en política o incluso a veces en la escuela cuando tienes que trabajar en equipo. Cuando se ven obligados a tener que hacer tareas conjuntas, cuanto más tiempo están haciendo esto juntos, por ejemplo una banda de música, que tienen que prácticamente sincronizarse para ir en la misma vibración, el cantante con el guitarrista, con el bajo, con el batería, prácticamente están en una misma línea, ¿sí? De trabajo. Tienen que vibrar y terminan prácticamente en la misma consonancia, en la misma resonancia, quiero decir. Entonces, esto es otro aspecto también importante, lo que estás viendo delante. Y como digo, si es igual a ti, entonces es un reflejo de ti mismo, bien, que también es útil para que te veas, ¿sí? Si no es igual a ti, te hace analizar las diferentes facetas o aspectos de la personalidad. Pero más aún si eres tú, pero en el cuerpo contrario, ¿sí? Te va a servir para que puedas aprender más de lo que necesitas de ti mismo, porque no me acuerdo quién es el que lo menciona, si era Tot o si era Ra, que en realidad el cuerpo es doble, solo que o sea, el ser es doble, quiero decir, pero en la manifestación de tercera densidad y también en segunda densidad, se hizo unos cambios y se pusieron unas prestaciones genéticas, por lo menos en nuestro planeta, hablando solo de nuestro planeta y en los últimos millones de años, para que los organismos fuesen unisexuales, por así decirlo, si existe la palabra, ¿sí? O sea, que sean o machos o sean hembras, ¿bien? Para fomentar este desarrollo y este trabajo, ¿sí? Esta posibilidad de trabajo. Entonces, aunque tu ser es doble, o sea, en el punto de vista del alma no es masculino y femenino, en realidad es andrógino, o sea, es hermafrodito. Pero cuando entra en el cuerpo, lo obliga la genética, o sea, el código que se le puso y que se estableció en el cromosoma XX o XY, como si se le quiere llamar así, ¿sí? A que no tengas más opción a tener que nacer de una manera o de otra, ¿no? Es como que dices, esas son las reglas que establecimos aquí, ¿sí? Para que tú te centres en una única cosa, que te centres y no te veas más que obligado a tener que aprender sobre tu propio cuerpo y a tener que conocer del cuerpo de la persona con la que te vas a implementar o, bueno, existe una separación y estás con otra. Entonces, a veces pasa, lo vas conociendo a través de otras personas. Pero el hecho es ese, ¿no? Vas conociendo eso. Al tiempo que también se crea una mutua conexión en el ámbito psíquico, y en algunos casos también espiritual, pero eso digamos que eso es algo más prolongado en el tiempo, es como un poco, digamos que el aspecto estrictamente espiritual, si le queremos llamar así, es algo que habría que verlo en términos de décadas, siglos y demás. Pero lo que sí encuentras a lo largo del poco tiempo que empiezas a compartir con alguien en ese sentido de unificación, hablemos la palabra matrimonio si se entiende correctamente, o pareja, es la parte psíquica, ¿sí? Entonces ahí donde sí se trabaja bastante el vínculo y evidentemente entre lo físico y lo psíquico es lo energético también que se va, que se va dando, ¿no? Entonces eso no sé si quieres hacer alguna intervención porque podría seguir hablando más sobre el tema este y la relación con Génesis y algunos apuntes que Sí, no sé si quieres comentar. sí, por Pero, favor. Sí. Mira, bueno, te iba a hacer una pregunta, pero ya la respondiste cuando dijiste que el alma es andrógina, el alma no tiene sexo. Pues lo que vemos que tiene sexo es el cuerpo biológico y también hablas del componente energético, que eso, pues a ver si no se me escapa para hacerlo más adelantito, pero en este momento quisiera hacer eh, o sea, compartir una idea y luego pues obtener tu opinión sobre esta idea. Si el alma es andrógina, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo entonces de tener un cuerpo biológico con sexo masculino o femenino específicamente? Ya hablamos, ya entendemos que es parte de la experiencia, es parte de cómo se llama, de poder entrar en esa colaboración.
en esa ayuda mutua, en ese aprendizaje de los dos, ¿verdad? Pero entonces, a ver cómo la puedo compartir mejor. El hecho de que estemos experimentando la dualidad o la idea de separación y el camino es volver a integrarnos, tanto en ideas, pensamientos, como volver a esa unicidad. Entonces, prácticamente el cuerpo también es una ilusión, ¿no? Obviamente es una ilusión, es el vehículo dado para esta experiencia, pero realmente el alma no tiene sexo. El alma es andrógina, ¿ok? Y aquí viene la pregunta. ¿De qué manera el vehículo nos ayuda a que en esa experiencia podamos asimilar, integrar en nuestra conciencia o afirmar la idea de unicidad? ¿De qué manera el respetar el vehículo que se te da en esta experiencia o en cada experiencia que tienes nos ayuda a integrar principios de unicidad? Porque si en una experiencia, algunos consideran que hay experiencias donde se nos da un vehículo masculino, un vehículo con sexo masculino, otro vehículo con sexo femenino en otra ocasión, en otra vida, pues quizás puede ser otra vez masculino, en otra vida quizás vaya a pasar a ser femenino el vehículo. ¿De qué manera me ayuda a mí respetar que si en esta vida se me dio un vehículo masculino o se me dio un vehículo femenino, en qué me ayuda para integrar en mi alma? Pues no sé si es en el alma que se integra, o en la mente, mejor dicho, de qué manera ayuda a corregir la mente, respetar ese vehículo para las ideas de integración y de sanidad de la mente o del ego. ¿En qué ayuda al ego propiamente respetar el vehículo que te dieron en su sexo masculino o femenino? Voy a asumir que entiendo la pregunta porque no estoy seguro que ¿La te vuelvo a entendí la repetir? pregunta. ¿La vuelvo a Sí, repetir? no es que no la haya escuchado o asimilado, ¿Te sino doy que alguna opinión y luego me das tu opinión? creo que sé a lo que te refieres y voy a ver si lo puedo desarrollar. Me corriges si no va por ahí la cosa. Por eso te digo, ¿qué te parece si te doy una opinión de lo que creo sobre eso y luego tú la ajustas? Bueno, Creo que sería mejor ejercicio. Bueno, eh, en principio creo que el hecho de respetar el vehículo que se ha dado, eh, pues parte del principio de lo que nos dice el Evangelio de Tomás, cuando caséis lo masculino con lo femenino. Es decir, como ente individual que tiene un cuerpo masculino, el únicamente vivir centrado en, en mí, en mi mente masculina o en la composición de lo que se me dio como vehículo, sin tratar de entender el vehículo del otro, la experiencia del otro, me impide desarrollar ideas y pensamientos como de compasión, de colaboración, de integración, de formar equipo. Porque si yo en la vida camino pensando que la mujer tiene que pensar como el hombre y no camino pensando en como hombre tengo que conocer cómo piensa la mujer, jamás voy a poder formar un equipo. Porque los equipos deben de conocerse, deben de conocer sus fortalezas y sus debilidades para lograr integrarse y crear una sinergia que pueda entonces potenciar las metas, adversidades o cosas que se propongan o que se tengan como objetivo a desarrollar en un proyecto específico. Sin embargo, si yo mismo no conozco el vehículo que tengo, no me conozco, tampoco voy a poder ayudarme a mí mismo a desarrollarme, ¿sí? Individualmente
de esa manera, de la mejor manera. Es decir, si yo ando perdido en conocer el vehículo, en el sexo que tiene, ¿cómo entonces voy a lograr integrar el opuesto a mi vida? Es decir, ¿cómo voy a poder integrar y llegar a la idea de unicidad con el otro si tampoco me conozco? ¿Cómo una persona, vaya, en este caso, sí, por decirlo, lo voy a volver a repetir, como yo, voy a ponerme en cámara, no me había puesto, como hombre, sí, como hombre, en este caso, con este vehículo masculino, ¿cómo voy a poder alcanzar de repente una mejor comprensión de la dualidad y de lo opuesto si primero no me conozco, si primero no me perfecciono? ¿Y cómo voy a poder integrar lo opuesto si no tengo claro lo mío y tampoco me interesa entender el componente psíquico o psicológico del otro? Porque en la comprensión es donde entra compasión y en la compasión es donde entra entonces el poder apoyarse como equipo. No sé si lo enredé más o te di alguna luz para continuar. Bueno, todo parte del autoconocimiento, lo que estás diciendo. Solo decir que para que una relación funcione y sea duradera y tenga éxito y pueda también incluso hasta marcar la sociedad, es que las personas se autoconozcan antes de arremeter hacia una relación. Bien, cuando te vas conociendo, tienes que entender que hay diferentes aspectos del autoconocimiento, entre los que está el propio hecho del existencialismo. Es entenderte como espíritu, ¿sí? ¿Y qué significa el espíritu? Entender qué estás haciendo aquí, cuál es la experiencia que estás viviendo, por qué. Todos estos temas que nosotros hablamos, de por qué vinimos aquí, qué estamos haciendo acá. Entender quiénes somos como alma, entender quiénes somos, o sea, cuál es nuestro ser también desde el punto de vista psíquico, ¿sí? Desde el punto de vista también del mentalismo, que todo es mente. Cuando vas entendiendo eso, sale de esos rollos abstractos de lo que llaman géneros. Y género es para generar. Yo en lo que primero me tiene que importar es ser antes de generar. Si lo que estás generando tú, de tu propio ser, estás produciendo, no está bien, lo único que vas a producir después es daño. Sí, cosas que están dañadas. Creas un molde correcto y a partir de ese molde creas copias. ¿Sí? Entonces tiene que estar bien el ser interior antes de poder ir hacia lo exterior o producir. Lo mismo cuando nos enseñan sobre anatomía básica, los aspectos del organismo, cuando hablamos de la fisiología, cuando hablamos también de entender cómo funciona el cuerpo, de cómo cuidas a tu cuerpo, de aspectos elementales como la oxigenación, los líquidos que bebes, lo que comes, la luz del sol que tomas cuando te metes en el mar, cuando haces ejercicio o actividad física, todas estas cosas, hasta saber hacer estiramientos. Cuando vas conociendo cómo funciona tu cuerpo, es también parte del autoconocimiento, que es, como digo, espiritual, psíquico, mental, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de los más importantes, que es el psicológico, es el hecho de entender los símbolos, el comportamiento humano y tus emociones. Y tienes que hacer un autoanálisis desde tu infancia y a veces incluso tienes que hacer un análisis de tus ancestros, por lo menos hasta donde tengas noción, porque si no sabes, ¿qué vas a hacer? Y entonces en ese sentido vas a entender que eres el resultado de todas estas cosas que van ocurriendo, ¿no? En tu vida. Cuando se va armando mejor, ¿sí? Cuando tienes una pareja y los dos tienen esto ya integrado, ya no están viendo en la otra persona los defectos de sí mismos, porque como ya se conocen, lo único que están viendo en la otra persona es amor, porque ¿qué otra cosa puedes ver? ¿Sí? Simplemente ves las características de un alma encarnada, como puede ser su personalidad, su sentido del humor, sus procesos propios, yo creo que una de las cosas más interesantes es la personalidad de la otra persona, ¿no? Del otro ser, y cómo se va desarrollando. Y lo único que ves es amor. Por eso cuando Ral explica a Laura Rucker sobre las diferentes maneras de acelerar el proceso de toma de conciencia, ¿sí? De la ley del uno, o sea, de la integración, le dice que una de las primeras cosas, pues lógico, es que cuando te mires al espejo,
te imaginas que está viendo al creador. Entonces, lo primero que piensa, lo que ocurre con el subconsciente es que deja de tratarse tan duro a sí mismo, ¿sí? De castigarse, sino que dice, soy el creador y tengo un cuerpo. Como dice Jesús, tienes un cuerpo, tienes vida, que es más importante, ¿sí? Que el vestir o que el comer. Lo segundo es, miras a tu prójimo y ves al creador. Entonces, ¿qué ocurre cuando miras a otra persona y te imaginas que es el creador? Lo que ocurre, el subconsciente, lo que se le viene es, qué interesante. O sea, mírate, o sea, no veo entonces una amenaza, ni veo personas malas, ni veo cosas separadas, sino que me veo como todos somos uno, pero este está distraído con lo de él con lo de él está buscando. Entonces tienes en parte también más empatía y misericordia porque te das cuenta de que todos dentro de están en su burbuja y en el fondo están igual de perdidos, en el sentido de que llegaron aquí, están como que le borraron la memoria, pero todos están queriendo avanzar, tratando de salir adelante, viendo cómo avanzan, cómo prosperan, ¿no? Sí, Y sí, sí. Y es ahí donde quiero volver a retomar aquí la cuestión. Imagínate un niño, un bebé, no sé de cuánto tiempo, pero es curioso ver muchas veces los bebés, ¿no? Que se pueden agarrar el pene y empiezan a curiosear con él, como, bueno, ¿y para qué es esto, no? ¿Para qué sirve? Ah, ve, con esto orino. ¿Y cuál es la mejor manera de orinar? Parado, sentado, ¿qué es más cómodo? Y empieza a explorar, jalan con mucha fuerza y se le caen los ojos. y empiezan a explorar, ¿no? Igual las niñas empiezan a tocarse cada uno de sus órganos. Entonces, pienso, el cuerpo biológico, tanto masculino como femenino, tienen algunas diferencias en la parte reproductiva y también en la parte sensorial, que tienen objetivos específicos de cómo fueron diseñados. Entonces, si de repente tenemos claramente la idea de que cada cosa fue diseñada con un propósito específico para cumplir una función en específico, ¿no? La tuerca con el tornillo, ¿verdad? Para amarrar y apretar algo y unificarlo. Pero la tuerca tiene su función, el tornillo tiene su función, ¿verdad? Cada una tiene su función. Y si yo no las uso de manera adecuada, pues no van a cumplir propósito para lo que requiero yo en ese momento. De repente, no sé, fijar algo. Entonces, para fijar eso, necesito de la colaboración de ambos, unificarlos, pero cada cual haciendo su propósito. Yo no puedo darle vuelta al tornillo y tratar de ponerle la tuerca en la cabeza porque no va a funcionar, no va a funcionar, no Claro, va a funcionar. la Entonces, cuestión ahí es permíteme. que, Sí, sí, pero yo solo, sé a dónde quiere decir. sí, no, me falta algo más. Dale. Me falta algo más. Entonces, y viene la pregunta viene acá. Eh, entonces, ¿qué daños provoca individualmente, qué daños provoca el no conocer, ya saliéndonos claro que tiene que haber un componente psicológico, pero en este caso quiero integrar los dos? ¿Qué daños provoca a la mente, ¿sí? Del alma que está experimentándose el no desarrollarse bajo los principios psicológicos de la mente masculina y bajo los principios biológicos del cuerpo masculino? ¿Qué daños provoca a la mente ese tipo de cosas? Esa es la primera pregunta. Adelante. Es, todo eso es muy ambiguo, sí, todo eso es muy ambiguo y es muy relativo, porque en realidad la mente es la que produce las cosas. O sea, si tú piensas que algo es malo y estás convencido de que es malo, se convierte en malo. Aquí es donde viene la cuestión primitiva de, para los niños, ¿qué son las cosas, no? Entonces, los niños, las cosas tal como las entienden, si nadie les influencia, y como sería la naturaleza, es la parte meramente orgánica y reproductiva, ¿no? Y ahí es donde se mezcla también la química de las cosas, ¿no? Cada quien con sus procesos hormonales y ese sentimiento de enamoramiento, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? Hay procesos, ¿sí? Y ves en los animales lo mismo, en ciertos animales, donde algunas personas pasan por ciertas etapas de autoconocimiento a través de la exploración, no solo de su propio cuerpo, sino a veces del cuerpo ajeno. Y bueno, esto es un poquito a veces también como medio escandaloso, pero nos tenemos que remontar también a la parte de la psicología, la influencia de los padres, etcétera, etcétera. Bueno, en fin.
pasa que a lo largo de ciertos años, como no hay una serie en muchas personas, en algunos sí, ¿no? Pero en general, algunos lo reprimen, otros no, pero entre los que lo reprimen y los que no lo reprimen está el hecho de aspectos de la búsqueda interior y del autoconocimiento, ¿sí? Que se mezclan a veces con sensaciones, emociones, ausencias, carencias, ¿no? Entonces, en ese proceso, y eso es lo que estaba diciendo antes también, que eso es lo que estás viendo, estas tendencias que se potencian por una mala información que se está dando deliberadamente en el sistema educativo, porque se están promoviendo y financiando ciertas agendas, pero cosas que normalmente se deberían analizar desde el punto de vista psicológico. O sea, cuando tú te sientas, haces tu meditación y analizas por qué me siento así, por qué me gusta esto, por qué me desagrada, qué opino sobre... Y simplemente le quitas hierro al asunto. Si vas analizando, te das cuenta, bueno, esto viene de tal cosa y esto viene de tal otra. Te vas autoconociendo, no tienes que satanizar y por qué pensé esto, por qué sentí así, ¿no? Porque todas estas cosas están guardadas en tu mente y somos bombardeados ya desde los dibujos de Disney con una cantidad de cosas que raro es que el mundo no esté peor que como está ahora. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que tienen unos valores, un código moral, unos principios o algo, o quieren quedar bien en la sociedad o el que dirán. Pero en realidad, si vas analizando todo eso, te das cuenta de que es necesario a veces un proceso, ¿sí? De deshacimiento de muchas cosas que se han programado y que se están programando en el subconsciente de la mente, por mucho que consideres que tu mente es sólida y es infalible. Y después que vas pasando de todo eso, de repente empiezas como a reubicarte y decir, efectivamente, soy lo que desde niño chiquitito había pensado que era, ¿sí? El bebé, el niño chiquitito sabe que es niño, la niña chiquitita sabe que es niña, pero hay unos procesos por los que tiene que pasar, ¿sí? Y que digamos que es responsabilidad de los padres ayudarles, ¿sí? En ese proceso del autoconocimiento sin satanizar cosas, Pero esa es sin... la pregunta, ¿por qué tienen que ayudarles? ¿En qué le afecta al individuo no desarrollarse en las óptimas condiciones según el cuerpo biológico que se le dio, masculino o femenino? Si tú Es que no dices, tiene que tienen ver que con la ayudarle. cuestión. Claro, pero es que no tiene que ver con eso, porque tú imagínate, ¿no? Un niño pequeño, ¿no? Que no se ha desarrollado sexualmente. Sin embargo, tiene unas experiencias, tiene unos pensamientos y hay mucha influencia, como digo, dibujos animados, el sistema educativo, todas estas modas ahora, y hay muchísima programación de una manera muy bien elaborada que está bombardeando a las personas hasta con la música, ¿no? Entonces, y no diría, y no, o sea, no descartaría el hecho hasta que hasta con ondas que se puedan propagar desde una torre en cierto lugar, se propaguen ciertas ondas que induzcan en el pensamiento y hasta en los sistemas hormonales, Que ¿no? Porque lo induzcan, han hecho. que le induzcan en confundirles a Sí, ellos, sí, sí. De hecho, perdón, el ser humano, sí, pero confundirles a ellos en su identidad biológica, en su identidad confunden no, atacan la psique y ajá, también pueden atacar a las hormonas. Pero no solo eso, ok. sino Entonces, se echan ¿por qué lo hacen? componentes. Es que si me Voy, pregunta. voy, Ujú. o sea, voy. Y también hay otra cosa importante a conocer y es que se echan unos componentes químicos por muchas partes, en especial en los cultivos, que alteran directamente ciertos parámetros de los genes que alteran el gen que está relacionado con la sexualidad. Eso quiere decir que tú tienes una genética que ya está establecida, pero por ciertos alimentos que ha estado ingiriendo tu madre, ¿sí? O tú mismo también de bebé te los están dando y empiezan a alterar esto. Entonces se va a crear un desorden, o sea, un choque entre cómo tú te sientes a cómo tu cuerpo te está induciendo, ¿sí? Como si te estuviesen disparando unos, ¿cómo se llaman estos? Bueno, se me fuera la palabra. Neuro, Catalizadores, neuro, potenciadores. neuropéptidos, ¿no? Que los neuropéptidos disparan desde el cerebro, según las diferentes emociones, lo disparan al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, esto es también importante que uno lo sepa y no estoy satanizando nada, simplemente entender la parte técnica de una guerra que están dirigiendo unos individuos en particular que necesitan que la humanidad no descubra quién es y dividir en todos los niveles, dividir las relaciones, dividir los matrimonios, destruir, controlar a los niños y la mente de los niños, porque hay dos cosas importantes. Una la sabemos, ¿sí? Que quieren reducir la población mundial. ¿Por qué? Porque saben que cuanto más personas, más difíciles de controlar. Y lo segundo, temen a los clanes y los valores de los clanes. Bien, uno puede decir familia, si quieren llamar familia. Yo a veces prefiero no usar la palabra familia porque viene la palabra
famine, ¿sí? De famulus, que es esclavos que están pasando hambre, ¿no? Pregunto. El llegar a conocerse pasa primero, es porque si estamos hablando de que venimos de arriba hacia abajo y ahorita estamos abajo y vamos de abajo hacia arriba, eso, el hecho de conocerse quiénes somos pasa primero por conocer el sexo que cada uno corresponde para luego pasar a conocerse como unicidad, todos en una sola cosa. O sea, primero debo de pasar a conocerme primero yo mismo como ente, en este caso, masculino, para luego conocerme en el otro reflejado como unicidad complementaria. Como ser, o sea, lo primero es entender quién eres como ser. La parte del cuerpo es relativa, ¿sí? Como digo, va a depender de muchos factores, de muchas Pero cosas. Lo ayuda, o importante es sea, entender. a ver, pero, o sea, primero es como, Te doy un ejemplo, ¿no? O sea, de adolescente ves que, o sea, la fase donde vas a ver más a los adolescentes que se cambian el color del pelo, o sea, el corte de pelo, o que se ponen más piercings, o tienen, bueno, lo de los tatuajes es relativo, ¿no? Pero donde vas a encontrar, por ejemplo, muchos cambios de atuendo, que se quieren vestir como emo, o se quieren vestir como rockeros, o se quieren vestir como satánicos, o se pintan un montón los ojos. Te vas a dar cuenta que es una fase, una edad, desde que los padres les den permiso, porque si no lo harían antes, ¿no? ¿Por qué? Porque es esta moda de ahora me quiero poner esto, ahora me quiero. Y van subiendo hasta que llega un momento en que ya no se están pintando el pelo, que ya no se están poniendo un montón de cosas en la cara, que ya la ropa es como más homogénea, porque van pasando por una etapa. No puedes reprimirles porque están tratando de descubrirse en el mundo. Entonces es normal que pueden, yo a veces le he visto a mi hija ponerse cosas que yo le digo, si tuviese, vieses cómo se ve esto desde fuera, pero no puedo estarle diciendo nada porque le voy a sembrar semillas de malicia. Entonces eres una niña, haz lo que te dé la gana, sí, en ese sí, sentido. Porque claro, tú, eso, lo pero importante es cómo ves tú en tu mundo, ¿sí? Y está uno como protector, como lo que hace el ángel, es que que lo proteges, a vigilas, eso voy. y ella se va desarrollando. Con el tiempo, de repente, ella misma deja de usar esto, ella misma deja de usar ciertas palabras. A veces la gente se queda un poco extrañada porque ella es de decir muchas palabrotas, ¿sí? Y que digo, es una etapa. Llega un momento en que simplemente lo deshace porque dice, ¿qué sentido tiene? Pero no lo voy a dejar de hacer porque me regaña, lo voy a dejar de hacer porque yo adquiero conciencia y me doy cuenta de que ese lenguaje no es adecuado. Entonces, ella misma ha cambiado su forma de vestir, se ha cambiado el pelo, se ha hecho ciertas cosas y tiene solo 10 años. Pero son cosas que hace sin que sea una presión que otra persona le está haciendo y a veces Claro, me pregunta, ¿qué opinas sobre esto? es Entonces, que siempre estoy la confundido. neutralidad en ese proceso de Estoy confundido en una cuestión porque es que en tu sexualidad. no, también. Estoy confundido porque no entiendo la situación esta porque haces algunas menciones como diciendo, por ejemplo, los padres tienen que ayudar a afirmar, por ejemplo, la sexualidad en sus hijos, No, pero yo no he luego, dicho eso. bueno, No, que tienen que estar como guías en el proceso de bueno, autoconocimiento de los bueno, sí, niños. No dije nada quitémoslo. de Bueno, afirmar ninguna ok, sexualidad. esa es la palabra posible, pero si tienen que estar como guías en el proceso es porque, o sea, entonces, aclárame mejor. ¿Guías en qué sentido? ¿En que al final ellos decidan la sexualidad que quieren o guías en ilustrarles cuál es la sexualidad que corresponde al vehículo que les dieron? Claro que me estás preguntando otra cosa, yo no estaba hablando de ese tema. Entonces, eso es otra cosa. ¿Dónde entra aquí el aspecto de los padres? No, es que tú lo Que metiste, entonces, debido a la moda que se está dando en el mundo, ajá, muchas personas que tienen ciertos valores se sienten mala persona por no seguir la tendencia actual. Entonces se sienten que ellos están discriminando, entonces algunos padres, a pesar de que tener ciertos valores, no quieren sentirse que son irrespetuosos con otros. Entonces ellos caen en eso de que como no, ellos mismos han sido influenciados por las tendencias, no parten de lo que son sus propios valores. Por eso ha sido tan importante la destrucción de los valores en la sociedad, meter culturas no naturales, por ejemplo, ocurre en Europa, meter personas, ¿sí? Que vienen con otros conceptos, con otras ideas, y no decirles, tú sigue con tus ideas, pero no dañes las nuestras, nosotros tenemos unos ideales, no, pero deja que se mezcle todo. Entonces, aquí estas son las cosas que está ocurriendo. Hay quienes culpan al Estado por lo que está pasando y cómo meten esto en el sistema educativo, incluso porque hasta le meten pornografía a los niños en las escuelas con dibujitos, ¿sí? Hagan esto y cosas aún más
vulgares. Pero es que lo que En no realidad entiendo. es cuestión de los padres, ¿sí? Que son los primeros que tendrían que tener sus ideas claras ¿De qué? sobre ¿Ideas lo que es claras el de qué? ser, sobre lo Pero que es el ser. el ser como tal no tiene género, no tiene sexo. Pero yo no estoy hablando del género, eso, o sea, eso es limitarse a una temática en concreto, es decir, vamos Es a que es lo reducir que yo todo a quiero. género. Es El que eso es género lo es muy simple. ajá, ¿Qué genera? Masculino y femenino generan. El resto de okey, cosas no generan nada. No hay más género, solo hay muy masculino y bien. femenino. Es Lo que que eso es tiene lo que que ver es voy yo, con el es que eso es lo que auto. ujú. O sea, la cuestión del género se limita en que este es macho y este es hembra, no hay más. Lo demás Sí, son bien. elucubraciones y es una cuestión de política, es ideología. Pues, Otra cosa es donde es yo el quiero entrar. autoconocimiento. El autoconocimiento trasciende a una Au cuestión esta de la política. Y el autoconocimiento es, yo soy un alma que está en un sí. cuerpo experimentándose en un proceso de ¿Un desarrollo, cuerpo qué? ¿Estoy en un cuerpo qué? ¿En un cuerpo qué? que se está desarrollando. O ¿Pero qué sea, que tipo de está cuerpo? aprendiendo y está el cuerpo no es tan importante en Es que ese ahí es donde sentido me como... no entiendo, es donde donde me confundo, porque, a ver, El asunto es este. Si caemos en el cuento de satanizar ciertas cosas, entramos en el ámbito de lo que ha hecho la religión. Entonces, es que yo no no quiero estoy entrar en eso, aplaudiendo ni estoy satanizando. Simplemente estoy correcto, diciendo, el que tiene un cuerpo, ajá, sencillamente hay que entender que está en un proceso de desarrollo. muy bien, Un proceso de desarrollo. Entonces, hay personas que puede tener un cuerpo X y puede que el cuerpo esté diseñado para determinadas cosas desde el ujú, punto de vista biológico. Pero es que eso no es el centro. Lo que importa es que la mente está desarrollándose. Entonces, hay personas que dicen, tienen 12 años y dicen, o sea, es una chica, pero dice, ahora me siento chico. Y le hacen un cambio de X cosa. A los 16 años resulta que como ya creció un poco más, empieza a tener dudas de todo eso. Y a los 18 años pone una demanda. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué me hicieron cambiarme, mutilarme mis órganos o ponerme tal cuando yo era una niña? Entonces yo estaba pasando por una etapa y me infundieron en esto, siendo que yo simplemente estaba en una eso etapa a eso es lo y que ahí, voy, pero te claro, digo que entonces por eso me digo cuesta que como la cuestión de entender, los padres es fundamental aquí. Pero esto no eso es tiene lo nada que que ver con género, esto tiene que ver con el proceso natural de desarrollo. Lo mismo puede ser con tatuajes. pero Papá, mira ¿por que qué me pusiste un tatuaje con 13 años si yo solo era una niña? Eso no es una cuestión de género. no, Si no, el no, no, padre no, decir, es que en yo no este puedo pero en este recoger a los niños por una moda, entonces si mi hija me dice, papá, ponme un tatuaje y tiene 13 años, le pongo un tatuaje temporal, de esos que se pone la o pegatina sea que al y cuando se final la ven, no impactaría de alguna manera negativa en la mente de la persona que si se mutiló los genitales, pues claro que le va a si al hacer daño. no, permíteme, O sea, hay cosas ¿en extremas, qué le hace daño? ¿En qué le hace daño? hay un trastorno. Mentalmente, ¿en qué le hace daño? ¿En qué le hace daño Como que mentalmente mutilarse los genes? imagínate que ahora te ceden, ¿sí? Te inyectan, quedas sedado y cuando te despiertas no tienes órgano tal y te pusieron Pero senos. sí, pero él lo ¿Cómo te quería, quedas? pero él lo ¿Ah? quería, pero él lo quería. En ese momento, porque es un niño, mi hija me ha dicho, una vez cuando estaba chiquitita, a los 4 años, le digo, qué te gustaría hacer cuando grande? Y me dice, quiero ser un gato. Me lo dijo Sí, literalmente. Entonces, pero ¿qué es? Juguemos a que es un gato, pero entendiendo que es un niño. No voy a coger ahora y voy a ponerle bigotes aquí reales y voy a ponerle un trasplante para tener orejas de pero gato. si más adelante quiere seguir siendo gato. Pues cuando cumpla los 18 años ya verá. Pero la cuestión es que estas cosas se infunden en un periodo en que los niños se están autoconociendo y son vulnerables de tendencias y modas que son de ámbito político. Ahora, La cuestión de la ideología es una cuestión si política. la persona tiene mayoría de edad y se mutila los genitales, no crea ningún impacto. Puede que en cierto momento empiece a producir un trastorno en cierto momento. Es que ahí donde yo quiero Es una entrar, cuestión muy compleja. es que ahí, es ahí donde está el meollo del asunto sobre todo esto, porque yo lo que quiero encontrar realmente, por lo menos yo lo pienso de esta manera, es como la cuestión sexual. Yo no puedo desligar el decir, o sea, el cuerpo biológico de la cuestión sexual porque está totalmente, sabemos qué es, pues si no, Es que la ¿cómo va cuestión a es que, la cuestión pero es que aquí estamos saliéndonos, estamos no, hablando de una cuestión sexual que la no, estamos limitando a la parte biológica, pero no, se nos está permíteme. olvidando lo más importante, que es la psicología. Es ¿Por que qué una persona con 18 años iba a querer hacer eso? Si fuese un niño, se entiende porque es un sí, niño. está Si hablando de tú las le preguntas a un niño, ¿quieres manipulaciones. ser No, si dinosaurio? Te no va a hay, decir que quiere ser un dinosaurio. si no hay, vaya, si no existe ninguna influencia externa que le empuje
a no desarrollarse con el cuerpo biológico que le dieron y la persona... Eso sería una cuestión de descartar. Tienes que empezar a hacer descarte. La primera cuestión que hay que descartar, y aunque va a sonar un poco fuerte, es creo que una de las cuestiones, y son las cuestiones que se obvian y no se quieren hablar. Y no sé si nos van a censurar el video. Pero la principal razón, y yo diría que el 70 y tanto % de las principales razones por las cuales un hombre no se sienta hombre en su crecimiento o una mujer no se sienta mujer en su crecimiento es porque ha sufrido abuso sexual en su infancia. Okay. O sea, eso le podríamos dar más del 70% de la base sólida y principal de todo eso. Entonces callémonos la boca, que es lo que ocurre, nadie quiere hablar de esos temas porque son incómodos y porque es con lo que se suele decir por ahí, es una verdad incómoda. Sí, claro, eso lo hemos hablado. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la importancia de que el hombre o la mujer se sientan conformes con el cuerpo biológico que se les dio, con el sexo que se les dio? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de que un hombre se sienta hombre y una mujer? No, a ver, perdón. ¿Cuál es la importancia de que un hombre deba sentirse hombre y la importancia de que una mujer deba sentirse mujer? ¿Cuál es la importancia en su mente, en su aspecto psicológico, en qué le ayuda, en qué le abona, en qué le sirve a un hombre sentirse hombre y a una mujer le sentirse mujer? Me parece que estamos obviando, a ver, es decir, me estás haciendo una pregunta que es como si fuese una película, estás hablando casi del desenlace de la película, cuando nos hemos perdido todo el resto de la película. O sea, dar una respuesta a eso es una pregunta basada en un razonamiento incompleto, ¿sí? Porque lo que tenemos que estar hablando es de quiénes somos en realidad. No tiene nada que ver con que, es decir, si tu mente está recta, tú sabes quién eres, no vas a tener dudas sobre nada de eso. No entiendo. ¿Sabes quién eres? Porque yo no entiendo ahí, no entiendo. Vamos a desgranar un poquito más esa frase. Si mi mente está recta, yo sé quién soy. ¿En qué sentido? En el sentido de que soy un ser divino. En todos. O sea, si mi mente está recta, yo sé que soy un alma que está experimentando una experiencia y que le dieron un cuerpo biológico masculino o femenino. Sí, exacto. Bueno, entonces, si mi mente está recta, pero la mente, para que la mente esté recta, hay un proceso. No puedo pretender que un niño con 8 años, 12 años, 16 años entienda eso. Hay seres que pueden tener 30, 40 y todavía están en ese proceso. Ok, sigo. Sí, solo ayúdame dándome tiempo para poder desgranarlo bien. Si mi mente está recta es porque sé quién soy, de dónde vengo, que soy un ser divino, que tengo una experiencia individualizada en un cuerpo biológico que en esta ocasión fue masculino. Entonces, si tengo una mente recta y entiendo todo eso, la mente recta acepta que esta experiencia, su cuerpo biológico es masculino, por ende, debe desarrollarse como uno ser masculino. No, es que no funciona así. O sea, no es que lo acepte o no lo acepto o lo que quiera hacer. Para la respuesta, o sea, la pregunta que tú estás haciendo, hay que hacerla desde que para llegar a la mente recta hay que llegar a la psicología. Es que el problema que se está olvidando aquí en todo este razonamiento, en toda esta historia de la ideología, es la psicología. Una persona que ha sufrido... A ver. Sí, pero es que no quiero llegar a ese punto. Es que quiero, como para que me entiendas. Una persona que tiene la mente recta y que es consciente de quién es, de dónde viene, y que le dieron un cuerpo biológico masculino, entonces, ¿va a ser consecuente al cuerpo biológico masculino? Sí, técnicamente sí, pero es que ese es el final de la película. No, es que, bueno, es que eso es lo que te he estado preguntando. O sea, yo no he estado tratando de inmiscuir elementos de por qué la persona no ha llegado a eso. Claro, lo que pasa es que las palabras que estás utilizando serían inapropiadas, porque decir consecuente es como si tú hicieses algo a propósito. ¿Sí? No, obediente, pero no obediente desde el punto de vista que sigue la norma de que alguien dice, sino que simple y sencillamente... Es muy simple, ¿no? Digamos, supongamos X individuo o X mujer, ¿no?
entiende todas estas cosas, está en otro estado de conciencia, pero es una chica y se siente atraída y se siente que la atraen Ok. sexualmente o físicamente a otra mujer, pero ella entiende que esto es una ilusión. Ajá. O sea, el hecho de que tú tengas cierto estado de conciencia no cambia el hecho de que te guste, ¿me entiendes? Entonces, por eso digo que la pregunta es un tanto, está No un tanto cambia el fuera de hecho lugar. que te guste, pero entonces no estás siendo Claro. consecuente con Es el cuerpo decir, tú biológico eres primero. consecuente de que eres pobre, sí, pero te gusta el Ferrari, sí, pero sabes que es un Ferrari y tú eres pobre, sí, pero y por eso me va a dejar de gustar el Ferrari, ¿entiendes? Entonces, Pero ahora tú, entonces, pero no, pero es que es diferente, porque si yo soy yo, a ver, no porque ahí entonces el elemento que estás poniendo, que si yo soy pobre, tampoco soy consecuente con lo que soy, como ser divino. Me explico. O sea, entonces ahí estaría diciendo estoy de hablando del que, a hecho de ver, que una persona le gusta cierta cosa porque le gusta, no es un capricho, no es como cuando tú dices, yo qué sé, quiero que me guste tal cosa porque me da la gana. No, es cuando una cuestión es natural en ti. O sea, si tú no te conoces a ti mismo, o sea, es que uno de los problemas aquí es esta cultura que ha existido mucho tiempo de pensar que si a un hombre le gusta a otro hombre físicamente o sexualmente, quiere decir que hay algo mal en él o que es mala persona o que está trastornado. Cuando, ¿qué es lo que si hay descarto, entonces? como dije, si descartas ese 70-75% que ha sido por lo que haya pasado, sino que es algo que ocurre porque tiene que ver con muchas encarnaciones que ha tenido masculinas y se ha producido un desfase, ¿sí? Pues si le gusta y él tiene su mente clara y lo que quieras, significa que ahora de repente ya le va a dejar de gustar. Si le gusta, le va a gustar, no sé qué puedes cambiar, es una cuestión de gustos. Sí, es una cuestión de gustos. Es como si te dijese, te tienes que casar con fulanita y dice, pues esa mujer es feísima, pero es que te tienes que casar con ella. Dice, pero es que no me gusta, es que te tiene que gustar. ¿Por qué? Porque tiene mucho dinero o porque Pero viene de la los monarquía. gustos no están muy Pero contaminados, los gustos no están muy eso contaminados. significa que te va a gustar una persona que no te resulta atractiva. Ahora te diría, no, imagínate, ¿no? Tienes 18 años y te digo, te tienes que casar con esta chica que mide 1,40 m, es diminuta y es tuerta. Imaginémoslo, algo siendo bien uno mundano, ¿no? Y Pero tú dirías, no, es que me tiene que gustar porque es que si no, es materialismo. ¿Te gusta o no te gusta? No, no hay manera de que te entre por ningún lado en la cabeza porque no te gusta. Entonces, no sí, pero puedes como es tan evitar el compleja la psique, yo no podría dejarlo tan simple porque hay variables dentro de la psique que ciertamente Ah, no hay es tan... variables, pero digo que hay casos de casos. Entonces, la cuestión principal es decir, si a una persona le gusta cierta cosa, por mucho que tenga conciencia, si le gusta, le gusta. No puedes obviar, o sea, el hecho de que una persona tenga un gusto. Es como ocurre mucho con los matrimonios. Una persona está casada, ¿sí? Y el hombre y la mujer van por la calle y pasa otra chica muy atractiva y el hombre va y la mira y la mujer se enfada, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que porque me casé me dejaron de gustar las demás personas. No. O sea, el hecho de que él tiene unos valores y un código y está casado y él es fiel con su pareja no significa que de repente dejaron de gustar a las demás Ah, mujeres. no, no me dejaron de gustar, pero no voy a obedecer a ese gusto. Eso es otra cosa. Pero estoy diciendo, no significa que hayan dejado de gustar a las demás mujeres. Sí, pero es ¿Entiendes? que yo sé, a ver, ya, si alguien, a ver, es que es, Yo estoy hablando del gusto, no estoy hablando ya después de si te quieres acostar con 3 personas, 20 sí, personas, pero 30. a lo que Es voy es otra que historia. aunque Vamos sea a el llegar gusto, todavía. pero aunque sea el gusto tiene una razón de ser. El gusto, o sea, hay Hay una niveles de razón de gusto. ser. O Por sea, eso digo que hay una razón de ser. puede ser que haya insatisfacciones todavía en el interior y por eso es que se te pierden los ojos o te gusta a diferentes niveles de intensidad. Puede ser también que el gusto siempre sea tan puro que solo es admiración por la belleza física, pero no es un gusto de deseo. Es que este es el punto, Pero es porque gusto. Yo estoy no, yendo porque al hecho de la de palabra es que muy es. pero es que la palabra es pobre, porque yo puedo decir, me gusta, pero esa palabra gusta puede derivarse en diferentes realidades del interior, que puede ser deseo tenerlo, otra es aprecio la simetría, aprecio la figura, pero no está implícito un deseo, algo de poseer. Entonces, que este es el punto. Claro. Yo puedo ver un hombre y puedo decir, qué simetría, qué pectorales de man, me gustan los pectorales de él, pero no voy a desear estar acostado en los pectorales de él. Es muy diferente. Entonces, No hay deseo muchos ese niveles, cuerpo. por la razón que sea, como digo, que hay A eso razones voy. químicas, que hay razones que A vienen de la eso voy. infancia, que hay cosas que tienen que ver Ok, de a otras eso voy. encarnaciones. Entonces, digo yo, Pero eso no si la cambia el mente, hecho de que tú tengas un estado de conciencia. Puede que el estado de sí, conciencia ayuda en ciertas cosas, pero si hay un gusto y hay un deseo, eso es otra historia. sí, pero sí, hay un nivel. Pero hablemos entonces de la mente perfecta.
¿sí? Vámonos a idealizar, vámonos al final de la película, como dices, ahora entiendo, creo entender el término cuando dices, vámonos al final de la película. Vámonos a la mente recta plena, una mente recta plena, un alma con mente recta plena habitando en un cuerpo masculino, ¿desearía estar con otro hombre? Una mente recta, totalmente recta, puramente recta en todas sus áreas. ¿Desearía estar con otro hombre? Un hombre con Lo mente más recta. probable es que no. Lo más probable es que no. ¿Por qué lo más probable es que no? Porque se supone que, o sea, se supone no. Para poder llegar a una mente recta, la mente ha tenido que producir una serie de correcciones, Ah, ¿sí? En ese proceso de una serie de correcciones tiene que haber pasado por la fase 1 del autoconocimiento, la fase 2 sí. de aceptación de lo que es, ¿sí? Y la fase 3 del perdón de una serie de cosas. Entonces, Ujú. tienes que descartar si esa persona ha pasado por abuso mayormente sexual, ¿no? Ya no Tiene fuimos al que, final de la película. Ya, eso no, ya hay pasó. que, Está hay que, purificado. por Está eso yo perdonado. explico Está, cómo ha va. hecho para llegar Es hasta Jesús, allá. pues. Es Jesús, Tiene que pues. Vaya, perdonar, es Jesús, pues. Es Buda, es Jesús, pues. Es Jesús. tiene que haber Es- perdonado, ¿no? ok, Entonces es tiene Jesús. que ser consciente de que el cuerpo puede que haya tenido unas alteraciones químicas, de Ok, que le hayan programado de niño con ciertas cosas. Entonces lo que hace es un proceso de perdonar esto, perdonar esto, perdonar esto, correcto. y empezar a conocerse y evaluarse. Entonces, lógicamente va a haber un cambio. Va a ¿Cambio haber de un qué? cambio de todo, de la conciencia. En Ajá. todo sentido Y va a haber eso un lo cambio. llevaría entonces a aceptar su cuerpo masculino y a no desear un cuerpo masculino, a no desear otro cuerpo, o sea, acostarse con otro hombre. Es probable. ¿Es probable? ¿O ahí donde debería de llegar la plenitud? Hasta ahí debería llegar la plenitud Pero es que ¿a qué nivel lo estamos hablando? Porque cuando estamos hablando de una a un mente nivel recta van a haber Jesús, cada vez a un más nivel, niveles, más niveles, más niveles, más niveles, más niveles. a un nivel Jesús caminando por la tierra. No, pues ya llegados a ese punto, claro. Ok, A, listo, a eso donde era quiero ir, todo. a donde quiero ir es Aleluya. que se sea uno muy prudente Sí, con este está tipo bien. de cosas, porque parece como que Y lo que venimos de no la quieres es escuela juzgar, del lo que no quieres es extremismo. juzgar. Lo que no quieres Claro. es juzgar. Pero es que ese es el problema. Porque, Salir de satanizar las cosas. sí, Mira, entiendo. un ejemplo, nosotros hablamos de tercera densidad, ¿no? Sí, Pero el apóstol Tadeo, creo que era, Tadeo, era gay. sí. Sí, lo Hablamos habíamos de, comentado. por ejemplo, Rasputin. Rasputin alcanza la cuarta densidad. Lo hizo a través de que la trascendencia, no, era homosexual, era un pederasta. Pero porque encontró otras formas de hacerlo. Entonces yo no estoy aplaudiendo determinadas cosas. Estoy diciendo que a veces, o sea, como que nos centramos en un enfoque por el hecho de que, por ejemplo, tú y yo venimos de unos valores, Claro, claro, ¿sí? claro. Venimos de unos Claro, códigos. sí. Entonces, para de la estructura de que nosotros venimos, ese tipo de cosas han sido señalizadas. Entonces, Claro. lo importante es dejarlas en el punto neutro, ni aquí ni acá, sino Sí. sencillamente es un ser humano que está pasando por sus experiencias, tiene un montón de Sí, cosas que corregir. sí, Si, pero no es lo la hacemos plenitud. nosotros, si lo hacemos nosotros, que como se dice técnicamente heterosexuales, ¿sí? Si lo hacemos nosotros, otras personas también lo tienen que hacer en el nivel que sea. Y esa es la Sí, parte que hay que entender. Como le decía un amigo ayer, bueno, hablaba con Avián de eso, decía, no es tolerar, porque yo no lo tolero. O sea, si yo estoy en mi casa y tú entras a robarme, no te lo voy a tolerar. Entonces, tolerar no, pero respeto sí. Sí, entonces se sí, respetan cosas porque entiendes que las personas están en su proceso. sí. ¿Sí? Perfecto. Pero es importante que Mira, uno tenga mira sus que códigos. mira qué bien que con Avián me estabas platicando de esto y este era el programa de hoy. Mira qué interesante. ¿Ves cómo el Espíritu Santo va guiando? Y pareciera que no. Mira, yo entiendo realmente el cuidado que estás teniendo, pero a ver, en la plenitud de esta experiencia que tenemos, no procede eso. O sea, es decir, y pusimos el ejemplo de Va Jesús. a Jesús ocurrir, no. ¿Ah? va a ocurrir, o sea, va a A ocurrir porque ocurrir. todos están Bien, pasando. De bien. hecho, mira, Ahora, transportémoslo a otra área. El tipo que se ha acostado con no sé cuántas ¿eh? mujeres, visita prostitutas, le es infiel a su pareja, ¿él no está acaso también en un proceso? Claro, Está en un y es proceso. exacto. Él también va a Es tener que ahí pasar donde ese quería mismo llegar. proceso. Es ahí donde quería. Exactamente era el siguiente comentario que te iba a hacer yo. Exactamente era el siguiente comentario. Porque es para entender más por qué venías tratando de no hacer comentarios de juicio.
Y es como yo le decía ayer a alguien, le comentaba sobre, ok, si realmente esta persona quiere disfrutar a plenitud de esta experiencia, muy difícilmente lo va a lograr no siendo consecuente con el vehículo que se le dio, sea masculino o femenino. De igual manera, un padre que tiene hijos no va a poder disfrutar a plenitud la experiencia con sus hijos si no desarrolla los valores más elevados de un padre hacia un hijo. Lo mismo es, lo mismo va a ser un hombre que está casado que no desarrolla los principios más elevados que son consecuentes al rol de un esposo. Tampoco va a ser pleno. Es decir, estamos claros que en todas las áreas, o sea, no hay nadie que haya alcanzado la plenitud en todo porque estamos trabajando en diferentes áreas, ni siquiera en lo económico, ni siquiera en lo profesional, educativo, nada. Estamos de gloria en gloria. Y ese es el punto. Por eso sí te entiendo. Ajá. Por ejemplo, lo más importante es entender que cuando nosotros vamos a encarnar previamente, nuestro yo superior y el Espíritu Santo desarrollan un guión sobre cómo va a ser la vida que vamos a experimentar. Entonces, si consideran que en ese proceso de experiencia va a haber un abuso sexual cuando tú seas niño, va a haber el hecho de que como mujer tengas una relación de 20 años con otra mujer, si va a haber el hecho de que, yo qué sé, estabas, no sé, lo que sea, o que sufriste esclavitud y te metieron a trabajar como esclavo toda tu vida, o que gran parte de tu encarnación vas a estar preso en una prisión, todo eso se prepara. Todo eso es parte de lo que va a tener que ver con tu proceso de experiencia. Entonces, a mí no me gusta utilizar esas definiciones porque me parecen esos tecnicismos estúpidos, pero lo mal llamado, digamos, lesbiana, está aprendiendo también dentro de esa experiencia. Entonces yo digo que no es para aplaudirlo ni es para señalarlo, simplemente es una experiencia. Así Lo es. mismo que la niña que de pequeñita abusaron de ella y es prostituta, lamentablemente, en Tailandia, ponle o lo que sea, y tiene 16 y todavía sigue. Y esa es la experiencia que está viendo. Ella lo preparó porque tiene mucho que perdonar también con eso. Y hay también una Así conexión con los es. padres, hay una conexión con quien abusa y quien le paga. Entonces, uno cae, ¿sí?, en los juegos de la ilusión al señalar cuando en realidad todo eso está preparado porque hay mucho que Así perdonar a través de eso. Todo eso Así es un es. proceso de perdón. Y una de las Ese, cosas ajá. más importantes, como decía, que precisamente todos estos trastornos de la personalidad y el desorden disociativo que ocurre es justamente por el abuso que hay en la infancia. Entonces, la persona tiene que, en vez de decir, voy a avanzar hacia la trascendencia y voy a hacer esto y eso, tiene que hacer un parón y tiene que ir atrás y tiene que perdonar lo que le pasó. Sí, y Entonces, mira, es una serie de cosas importantes que hay que hacer porque hay mucho resentimiento, odio, frustración, impotencia a través de eso porque te han marcado, ¿sí? Entonces sí, puede ser un niño como puede ser una niña. Y todo esto es importante que la persona haga ese trabajo interior y eso puede tomarle décadas, trabajar en la sanación de eso. Entonces, por eso digo, esa es la raíz que muchas veces hay que sanar. Y la segunda, porque eso decía, puede ser un 70 o 75, pero la segunda más importante es la ausencia de la figura del padre o de la madre y del amor del padre o de la madre. Y eso es otra cosa que también marca la presencia del padre, la presencia de la madre como padre y como madre y cómo fue la experiencia que tuvieron en la relación y la amistad y el amor y el afecto con los padres. Entonces, estos son los elementos fundamentales. El principal es si le hicieron daño al niño. O puede ser también daño psicológico. Eres un tonto, eres un bueno para nada, no sirves, eres un perdedor. Ya lo marcas y esa persona se va a quedar programada. ¿Sí? Entonces, sí. todas estas cosas, si quitamos todo eso, le va a quedar más fácil. Pero si no, va a tener que deshacerse de todo eso, perdonando y perdonando. Y tiene que hacer un psicoanálisis. Si se le hace falta un psicólogo, no, que no le dé vergüenza. Porque hay Sí. psicólogos, pues, para eso se han preparado, para ayudar a la persona a superar estos traumas. El detalle está en que si sus psicólogos no entienden estos principios, porque es donde volvemos nuevamente a los relajos, pero bueno, es parte también del proceso. Y esa era otra de las preguntas que yo te iba a hacer, o comentarios que también me perdí en un instante, pero prácticamente eso que dices lo iba a hacer un comentario y en forma de pregunta. Si es que el alma, más bien, cuando va a entrar cada vez a este juego de la Matrix, a esta realidad que vivimos, pues el cuerpo biológico incluso hasta
la situación psicológica como la que estás planteando en cuanto a la sexualidad, ¿sí? O a las ideas sexuales que tenga, está relacionado directamente con las cosas que tendrá que sanar. Eso es lo que te iba a comentar con anterioridad, que si, por ejemplo, pues de repente o sea, la relación sexual ayuda a equilibrar las energías sexuales muchas veces que están desequilibradas en nosotros. Por eso yo hablaba de la idea esta de la compasión o de entender también la mente del otro para ser compasivo, y ahí también nosotros nos equilibramos en la relación, en el matrimonio, en las relaciones, son vías o canales para equilibrar las energías sexuales, porque también muchas veces nosotros venimos muy acentuados con desequilibrios en ciertas energías, tanto, o sea, la energía masculina o femenina puede estar muy arriba o muy abajo o necesita equilibrarse. Entonces, en base a esos equilibrios, también considero que las experiencias que el alma va a tener y los cuerpos biológicos, como también las situaciones psicológicas que va a vivir en cuanto a gustos o preferencias sexuales, están ligados a eso también, a equilibrar al final lo que se deba, no sé si el alma o la mente, mejor dicho, de esa alma necesita ir equilibrando. Y bueno, tú lo acabas de decir prácticamente eso mismo. Y por eso es importante entender cuál era mi intención con todo esto. Yo creo que también el hoyo era en dos vías. Generar controversia, eso es lo que querías tú. No. Es que de repente yo creo que tú estabas viendo que mi intención era prácticamente entrar en un conflicto religioso o de juicio. No, no era ese. Era como tú lo dijiste al final. Tú te estás yendo al final de la película, sí, porque yo lo que quería era llegar al final de la película en el sentido de entender, ok, esto es lo idílico, esto es lo idóneo. En esta área que corresponde a la sexualidad, esto es ser consecuente con el vehículo que se te dio. Pero estamos hablando de... Incluso más que eso, es ser total. Por eso cuando te pregunto qué soy ser humano. Claro, soy total. De acuerdo. Pero soy hombre, es como, hay que incluso cuando decimos soy hombre o soy mujer, estamos también cayendo en la ilusión. Porque estamos hablando de polaridad. Exactamente, de polaridad. Pero en este caso, por eso te decía. Tengo un cuerpo masculino ahora, pero yo no soy un masculino. Correcto. Yo soy un total. Pero para integrarme primero, o sea, yo no puedo integrar algo si yo no lo miro dividido. ¿Sí? Yo sé, lógico, si yo no sé que algo está dividido, ¿por qué voy a pensar en que tengo que integrarlo? No lo voy a hacer. Pero para que sepa yo que está dividido, es porque tengo que conocer que está dividido y tengo que saber por qué está dividido y por qué esa división funciona así y cómo va a funcionar la otra contraparte para unificar. Entonces, ese es el punto, que si yo al final tampoco entiendo, ¿sí? Me conozco individualmente en la experiencia que tengo, tampoco voy a acoplar con el otro que es opuesto en experiencia y en individualización en ese sentido para que nos unifiquemos. Tampoco voy a entender que hay una parte que tengo que integrar en mí que está desequilibrada si tampoco me conozco realmente en ese ámbito de la experiencia del vehículo corporal que tengo, psicológico y biológico, que es la sexualidad. Sí, así como las energías sexuales también que corresponden a ese vehículo. Entonces, entiendo que al final era cuidar esos aspectos, pero al final de la película, eso es. O sea, eso es. Y por eso ha sido de repente la falta de comprensión de lo que algunos textos están proyectando, porque ellos nos están llevando, por ejemplo, al final de la película. O sea, todo el consejo espiritual lo que te hace es llevarte al final de la película. Vaya, por ejemplo, cuando la Biblia o cuando Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, nos está llevando al final de la película. Eso es lo que está haciendo, nos está llevando al final de la película, porque entonces viene la disyuntiva, tengo la mente de Cristo, pero vieran como deseo pegarle 3 trompadas a ese man que la va mejor que a mí y que yo no puedo lograr lo económico que él tiene. Entonces uno dice, bueno, no es que tiene la mente de Cristo, dice, mira los pensamientos que tiene. Es que está en un proceso de sanidad para llegar a la plenitud. Entonces, ese es el punto, que aquí, para poder entender, que primero tenemos que entender el modelo pleno, ¿sí? Para apuntar hacia él. Y eso es lo que yo quería llegar. Que si, por ejemplo, una persona no entiende que hay un modelo de plenitud,
que hay que alcanzar en cierta fase, aunque entiendo lo que dice, pero es que no es ese, no es el vehículo. Sí, pero en esta experiencia sí será imperativo, pues de repente, si quieres entender eso. Si no te corresponde en esta experiencia, pues no te corresponde. Pero la Es que realidad es que la mente per se, ¿sí? En sí misma, se va corrigiendo a través de los ejercicios. El solo hecho de adquirir conciencia, ¿sí? Y practicarla, ¿sí? O sea, esta disciplina de entender que cuando miras al espejo estás viendo al creador, que cuando miras al prójimo estás viendo al creador, que cuando percibes todo a tu alrededor ves al creador, te imaginas que estás en el creador, y cuando le dices que cada experiencia que estás viviendo tiene amor, o sea, tiene una buena intención que te va a llevar al perfeccionamiento. Si cuando ya vas analizando eso, cuando empiezas a entender de que todos somos uno, somos una red de conciencia, que estamos aquí para autoconocernos y que todo lo que está ocurriendo en tu vida es magnético porque es tu mente la que está creando todo tu cuerpo, tu estado de salud, tu apariencia en edad, como se podría decir, tu apariencia física, tu economía, tus tratos, todas tus cosas tienen que ver con la mente. Cuando vas trabajando en todo eso, la mente, aunque tú tengas trastornos con esto, con esto, con esto, eso es la base que te va a empezar a ayudar a trabajar. Y luego entender también que todo es emoción. Entonces, que tienes que trabajar, que hay una recepción, ¿sí? De las emisiones de energía que tú estás propagando. Entonces tienes que trabajar tu interior y entender que tú eres una base de información. Tienes que depurar todo eso, si hace falta purgarla y llenarla de información adecuada. Entonces, en todo este proceso, si tú tienes un trastorno de personalidad o un desorden disociativo o lo que sea, eso también se va depurando no solo con la toma de conciencia y con la nueva información, sino con las disciplinas que vas a tomar, porque tiene que ver las terapias. Es una cosa que a veces le comento mucho a mis amigos. Uno tiene sí o sí que hacer autoterapias de vez en cuando, aunque sea una vez por semana o una vez al mes o una vez cada 3 meses, pero tienes que hacer, ¿sí? Al año, de un par de veces al año, terapias de ti mismo, de autoconocimiento, con una libreta, un bolígrafo y hacerte examen, aislado de los demás, distraerte. Si te pegas 1 hora, 2 horas, 3 horas, no importa, pero tienes que hacerte estas autoterapias de por qué me siento así, por qué esto me gusta, por qué me desagrada, de dónde viene esto, cuál es el patrón con esto, cuál es la raíz de este problema, qué es lo que quiero conseguir. Tienes que hacerte, es decir, el de este mes va a ser, por ejemplo, sexual, el de este mes va a ser sentimental, el de este mes va a ser económico, el de este va a ser sobre la salud, el de este va a ser sobre metas. Y y te das cuenta de que se produce una sanación increíble y una cantidad de desbloqueos a través de eso. Y eso es aplicable para cualquier cosa, ¿sí? Sobre la vida. sí. Y el punto es que, vaya, por ejemplo, cuando me hacen preguntas o cosas cercanas que suceden, para mí el pensamiento que siempre está rondando la cabeza cuando tiene que ver con temas de homosexualismo y ese tipo de cosas, pues yo siempre he tratado de decir es que eso no es de juzgar, simple y sencillamente es que si crees que vas a encontrar la plenitud a través de eso, no va a ser cierto. No ¿O es cierto. piensas, qué haría Hitler en mi lugar? No, Nah. no, no, no es cierto que vas a encontrar la plenitud, porque muchas veces es que, no, déjame ser feliz, que yo, porque me gustan las mujeres, me gustan los hombres, y yo ahí encuentro la plenitud. No, no es cierto, es un engaño más, pero tampoco se juzga, porque tampoco vas a encontrar la plenitud, aún siendo hombre, sin tampoco te desarrollas en otras áreas en las cuales se están impidiendo en el mismo ente biológico que se te dio o personaje que se te dio masculino, si tampoco corriges otras áreas que no están sanas, tampoco vas a ser pleno. O sea, Porque sería como decir, a mí me gustan los Lamborghini, entonces soy un Lamborghini sexual, o me gustan los árboles, soy árbol sexual. O sea, que me guste una cosa no me convierte a mí en eso, ni significa que es una cuestión sexual, o simplemente me gusta determinada cosa. Eso no es, ¿sí? ya te llamo, amor, ya te llamo. Sí, correcto. O sea, Otra cosa es una cuestión de tu comportamiento, de tus pensamientos o de tus emociones. Entonces, ahí es claro, donde sí pero tienes al que final, evaluar, ¿sí? Evaluar si te apetece frotarte con un árbol. Entonces, y ahí estamos hablando de que aquí hay algo que hay que revisar, ¿no? Entonces, revisar, por eso dice, es analizarse. No satanizar, por sino eso te digo, o analizar. sea, la ¿De verdad dónde que... viene esta emoción? ¿Sí? ¿De dónde Ajá, viene esta emoción? ¿De dónde viene claro. este pensamiento? ¿De dónde vienen estos sentimientos? ¿Y qué espero conseguir? Entonces, es importante que uno haga el análisis, que aclaro, ni hay que satanizar, ¿sí? Ni Claro. tampoco hay que decir, ay, no pasa nada, está bien. No, Es todas las cosas correcto, hay que ese es el evaluarlas. punto. Ese es el Hasta las punto. cosas buenas, como dice en cierto momento también el Ra le dice a Laura Ruckert, le dice, tienes que analizar
tanto lo malo como lo bueno. También tienes que hacer un análisis de por qué me gusta esto, porque tú puedes decir, esto es bueno, sí, pero porque tú das por sentado algo, pero tienes también que revisar el origen de eso, no sea que el día de mañana se vierta porque lo has polarizado demasiado. Así Puede que es. circunstancialmente sea bueno. Oh, yo soy bueno Así porque es. como policía te digo que esto es ilegal. Ah, pero porque ahora eres policía. Pero capaz que ahora le quitas a la marihuana y vas la vendes tú por detrás para ganarte el dinerito, porque eres policía. Entonces vamos a ver cómo disfrazas las cosas por una cuestión circunstancial. Exacto, Sí, el exacto, verdugo exacto. porque ejerce la justicia, sí, pero tú también por detrás también tienes tus propios defectos. Entonces Así es es. bueno también uno hacer una evaluación holística. Correcto. Correcto. Solo que en este caso, el tema como tal, entiendo todo eso, pero el tema como tal, pues es la cuestión del sexo, en la cuestión esa del deshacimiento del ego, porque al final, ya lo dijimos claramente, pero con el ejemplo del tornillo y la tuerca, o sea, no hay plenitud, no hay perfección en el diseño de eso si no se usa para lo que fue hecho. Entonces, igual, o sea, un componente más del camino del perfeccionamiento para poder entenderlo mejor de esa manera. Un Sí, uno componente de más. tantos. Sí, Sí, uno de uno tantos de que es el muchos tantos. biológico, claro, Correcto. uno de ellos es el biológico como también el de la mente, sí, Ujú, ujú. que es Sí, uno importantísimo. de los muchos tantos caminos de perfeccionamiento que tenemos es el usar el cuerpo masculino como es, como machito, pero O uno de levantar pesas. muchos, uno de muchos, uno de Pero no muchos. diga eso, porque entonces el que baila, hace danza artística, va a decir, no, No, Anthony no. bueno, me refiero desde la parte sexual, sí, y desde la parte del conocimiento Pero de todas psicológico maneras, de lo que todo eso es corresponde ambiguo, a la porque mente como digo, masculina. es aprendizaje y es Sí, evolución. correcto. Sí, es aprendizaje y es evolución. Una más, dentro del camino, dentro del gran camino de la plenitud, una más importante es respeta el cuerpecillo como usted lo tiene. Macho, macho, hembra, hembra. Y camínalo como es, uno más de los caminos, de los puntos a sanar también, y que está asociado con heridas que hay que perdonar. Perfecto. Creo que así se cierra bonito, ¿no? Vaya. Yo seguiría contradiciéndote, pero Es que quiero llegar a un punto estoy hablando del final de la película. ¿Sí? El final. No juzgo a nadie, solo digo, el final de la película es ese. El final de la película es que un día usted a la no, es que virtud. en el final de la película no hay tornillo ni tuerca. O sea, porque Ok, sencillamente el ser es pero total, es de pleno. acuerdo, muy bien, perfecto. Pero me refiero al final de la película, de la experiencia que va a encontrar aquí, la plenitud, aquí, 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 aquí. Así como Jesús, vaya, Jesús al final de la película Sí, llegó pero a es que ser igual machito también hay, y se también hay, murió hay, machito. hay personas que eligen ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? El ascetismo los monjes esto, Ah, se me fue sí, 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 tal. Entonces, abstinencias, ¿sí? Eligen pero eso y listo, y están ahí, y para ellos eso es lo satisfactorio, eso es esa es como plenitud. espiritual. Pero se comportaron como machitos y no anduvieron, a eso me refiero. No, ni como machito ni como hombrito, sencillamente ni se comportaron. O sea, están ahí en su burbuja y sus propios problemas que también tendrán Está bien, interiores, está bien, porque está su bien, está bien. genética, sus hormonas van en una Claro, dirección y ellos las suprimen. pero si usted quiere, ¿cómo se llama? Si usted le gusta no abstinencia, entonces, pues, obviamente será mejor, o sea, si quiere Sí, disfrutar no, mucho muy mejor el excitante. vehículo, disfrútelo. No, es que no pueden ni siquiera decir eso porque hay quienes que han probado por otros lados y dicen que les gusta muchísimo más que el otro lado, entonces tampoco lo puedo decir. El punto es que si se dio es para algo y así se va a usar mejor, ¿verdad? Bueno, listo. Vaya, chao, nos vamos. Es complejo el tema, pero al final, si hablamos de plenitud, para algo fue hecho así, pues, y ese es el No, punto. para orinar. Para orinar, orine bien. Nos vamos, chao. V oculta.